No se diga más por Top Latina. Él es el presidente de la CASC, que no es lo mismo que la CAS. No. Por cuidado, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, don Gabriel del Río. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros y atender a nuestra invitación. Don Gabriel, tenemos ya más de una semana, eso fue el lunes pasado, ¿verdad? Sí, el lunes pasado. Tenemos más de una semana hablando del Código Laboral, de la reforma planteada por el Ejecutivo o presentada por el Ejecutivo el pasado lunes en la semanal por el presidente Abinader. Un proyecto de reforma al Código Laboral que se presentó como producto de un consenso entre las tres partes, trabajadores, empleadores y gobierno. Sin embargo, a pesar de haber sido presentado como un consenso, un proyecto que no incluye la variación del tema de la cesantía, resulta que eso ha generado múltiples discusiones, comentarios, críticas, etcétera, por el tema de la cesantía. Le pregunto, ¿efectivamente estuvieron de acuerdo las tres partes? ¿Fue un invento del Ejecutivo decir que habían llegado al acuerdo y no llegaron? ¿Por qué la discusión después de esto si ya se presentó de esa forma el proyecto? Cuéntenos usted cómo lo ve desde el lado de los trabajadores. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. En primer lugar, eso fue un consenso. Tenemos que admitir que fue un consenso entre las partes, después de muchas discusiones, de mucho diálogo, de mucha... y finalmente el sector empleador planteó una propuesta distinta, porque en principio el sector empleador ha querido siempre eliminar la cesantía. El objetivo de ello ha sido eliminar la cesantía. Y hace ya más de 11 años que venimos discutiendo el asunto del Código de Trabajo, o sea que eso no es un proyecto nuevo. Hace más de 11 años que venimos en esas discusiones en distintos gobiernos, pero los trabajadores hemos mantenido siempre, mantengamos la cesantía. Y esa cesantía ha sido el gran problema por el cual no se había llegado a acuerdo antes con relación al Código de Trabajo. En estas discusiones que sostuvimos en carácter tripartito, finalmente el sector empleador planteó una nueva propuesta. No eliminar la cesantía, sino reducir la cesantía. Reducir la cesantía en dos aspectos. Primeramente, reducirla en cuanto al tiempo. Ellos decían, no más de 5 años, o sea que todo trabajador que a los 5 años, tuviera 5 años, va a tener cesantía hasta 5 años. Después de 5 años, aunque usted acumule 20 años trabajando, no tiene derecho a cesantía. Eso va a generar una rotación porque el empleador le dice, bueno, me voy al sexto y ya comienzo de cero en otro. Esa primera fue el tiempo. El segundo aspecto que ellos proponían era en cuanto al dinero. Ellos decían hasta 10 salarios mínimos. 10 salarios mínimos quiere decir que era alrededor de 250,000 pesos. Un trabajador, ya digamos a nosotros como grupo trabajador, difícilmente tenemos un trabajador que gane 250,000 pesos. Eso ya estamos hablando para los grupos medios, los grupos de mando medio del sector empleador. Y ellos decían, no, hasta 10 salarios mínimos. Y nosotros, esa es la propuesta de ellos, no quitar la cesantía, pero modificarla en el tiempo y en el dinero. Nosotros dijimos, no, mantengamos esto es un logro importante. ¿Por qué? Porque en el sector empleador, solamente da cesantía si despide a un trabajador sin causa justificada. No despida al trabajador, no lo despida y no vas a tener problemas con la cesantía. ¿Por qué? Porque al final el trabajador, cuando cumpla sus años de trabajo, va a pasar a una pensión. Entonces no tiene por qué despedir a un trabajador sin causa justificada. Siempre nosotros hemos mantenido que en este país el trabajador no tiene derecho al trabajo. El derecho al trabajo que está en la Constitución, está en el Código de Trabajo, está en los organismos internacionales aprobados por República Dominicana, como el Convenio 87 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, habla del derecho al trabajo, pero el trabajador no tiene derecho al trabajo cuando es despedido por el empleador cuando le da la gana. Entonces no tiene realmente derecho al trabajo. Entonces la cesantía solamente se da si el empleador despide a un trabajador sin causa justificada. Todavía si un trabajador renuncia, se va, no tiene cesantía. Entonces no hay por qué crear ese problema. O si el despido es justificado. Un despido justificado, hay despido justificado porque el código establece alrededor de 12 aspectos. Claro. Entre ellos, por ejemplo, si usted no va al trabajo por 2 días consecutivos, el empleador lo puede justificar y despedir sin dinero. Entonces no hay por qué cambiar la cesantía porque el trabajador finalmente, si cumple
Si trabaja bien y hace su trabajo, no tiene por qué ser despedido sin causa justificada. Pero ahí viene el problema de la libertad sindical. ¿Cuál es nuestro gran problema? ¿Por qué el movimiento sindical no se desarrolla, no crece como debe crecer? Por un problema de la libertad sindical. El empleador puede, cuando formamos un sindicato, y tenemos muchas experiencias de esto, formamos un sindicato, esos trabajadores tienen la inamovilidad sindical, no pueden ser despedidos. Pero el empleador se vale de múltiples formas para despedir. Tenemos sindicatos que solamente está el secretario general, todos lo han sacado. ¿Por qué el secretario general? Porque lo necesitan. Sencillamente porque lo necesitan. Porque un técnico calificado no lo pueden despedir porque si lo despiden van a tener problemas con la productividad. Entonces lo mantienen. Pero ya desbarataron el sindicato. Y lo más grave es que los trabajadores tienen miedo a organizarse. ¿Cuántos sindicatos quedan? No, tenemos muchos sindicatos importantes con pacto colectivo, por ejemplo, la Manicera, tenemos muchos sindicatos que funcionan y trabajan, tienen pacto colectivo, trabajan muy bien. Por ejemplo, una empresa muy importante, el grupo de Didiesco, por ejemplo, lo tenemos organizado y con un pacto colectivo que hay que ver ese pacto colectivo, los beneficios que tiene el trabajador de bonificaciones, de vacaciones, etcétera. O sea que tenemos muchos sindicatos. Por ejemplo, en la zona hotelera en el este tenemos 61,000 trabajadores organizados de todo, casi la mayoría de las empresas hoteleras del país, Río Iberoestar, todas esas grandes cadenas las tenemos organizadas en el este y hay pacto colectivo con buenas condiciones para los trabajadores. Pero en el crecimiento zona franca no es posible, por ejemplo. Lo despiden casi a todos. Sí. Todo lo que significa industrias, una gran cantidad de industrias no está organizada. Industrias plásticas y otros lo han despedido todos los trabajadores. Hemos formado un sindicato de industrias plásticas, no lo despiden. Solamente queda Didiesco nada más, el grupo de Didiesco. Después todos lo despiden. Gabriel, ¿en qué otros países existe este modelo de cesantía? Que todavía sigue vigente. En pocos países hay modelo de cesantía, en pocos países. ¿Y qué funciona? Solamente creo que hay un solo país en América y después nosotros. Exacto. La gran mayoría no hay cesantía porque hay un aporte que se le da al trabajador. ¿Y a qué se debe que estos dos países se mantengan? ¿Y cuál es la variabilidad del crecimiento económico en los países que han cambiado y han pasado a otra forma de prestaciones que no es la cesantía? Sí, pero por nosotros podemos decir, el país República Dominicana, ¿ha crecido o no ha crecido? Todos tenemos que admitir que ha habido un crecimiento económico. Sí. Y ese crecimiento económico se debe fundamentalmente al aporte que hacemos los trabajadores en las fábricas, en la industria, el aporte que hacen ustedes como periodistas para el desarrollo del país, para dar las informaciones correctas, etc. O sea, el país crece. A pesar de la cesantía, el país está creciendo. El país sigue desarrollándose. O sea que la cesantía no ha sido un obstáculo para que el país deje de caminar y deje de avanzar. Pero los otros países han crecido, han tenido, por lo menos en el tema laboral, han tenido mejores números que nosotros. Bueno, pero eso es relativo. Los mejores números no se debe a la cesantía. Se debe a una cuestión de inversión del sector capital, más empresas, más inversiones, que es lo que el presidente Luis Abinader ha venido promoviendo, que haya más empresas, más posibilidades. Claro está. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? Los salarios. ¿Puede crecer un país como debíamos crecer los trabajadores con los salarios que tenemos actualmente? Comenzando con el empleado público. 10,000 pesos salario mínimo empleado público. Y los trabajadores, por ejemplo, de la salud, que se le han mejorado todos los salarios, menos a los trabajadores administrativos, a los camilleros, a los que cocinan, a los que limpian. Ese sector del sector salud no se le han mejorado los salarios. Salario mínimo de 10,000 pesos. Vayamos a las pensiones. Pensiones de 10,000 pesos. Eran 8,000, yo tenía una pensión de 8,000 pesos. El presidente me la llevó a 10,000, la llevó todos los que eran las pensiones del Seguro Social, la llevó a 10,000. Pero ¿qué hace un pensionado con 10,000 pesos? Ni siquiera para la medicina le alcanza. Don Gabriel, más allá del tema de la cesantía, los otros temas que se presentaron como conquistas parecieran ser como muy pequeñas. Lo de el tema de la paternidad. ¿Cuál fue el otro? Un día de vacaciones. El día de vacaciones adicional en lugar de 14, 15. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque bueno, yo insisto,
fue un acuerdo tripartito. O sea, que todo lo que está allí se supone que todos lo aceptaron. Entonces, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Cuál fue su opinión? Nosotros proponíamos mucho más, de vacaciones, mucho más, y proponíamos una serie de aspectos fundamentales que el sector empleador se negó. Dijo, bueno, vacaciones, un día más. Bueno, ellos calculan un día más en 200 trabajadores de vacaciones, ¿qué significan los numeritos? Indudablemente que significa un monto importante. Pero para nosotros los trabajadores, ¿qué significa un día más de vacaciones? Bueno, un día más de vacaciones, lo más importante que logramos ahí es que las vacaciones por lo menos sean 6 días obligatorios para el trabajador. Por la situación 6 días económica. consecutivos, usted dice. Obligatorio consecutivo. Exacto. Porque para el trabajador, uno de los problemas que tenemos, todos los conocemos, es el problema económico, los bajos salarios, la situación económica muy difícil para sobrevivir con un salario. Y muchos de ustedes conocen que los comunicadores, por ejemplo, tienen que hacer múltiples facetas para poder sobrevivir, porque los salarios que tienen no son salarios eficientes. Y eso lo saben ustedes. Manténgase ahí, continúe. No, pero eso lo sabemos todos, porque es una realidad tremenda. Y tenemos que hacer varias actividades para poder sobrevivir. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que el sector empleador en muchos de los aspectos de las propuestas que hicimos no quiso ceder y logramos sencillamente un día más. Ahora, yo digo, los 6 días obligatorios de vacaciones que debe tomarlo, para el trabajador obligado que tiene que tomar 6 días, para el trabajador, ¿qué hace el trabajador? Trabaja las vacaciones para poder rendir su dinerito. Entonces tú tienes un trabajador que tiene 3, 4, 5 años trabajando sin coger un día de descanso nunca. Entonces eso no es humano. Entonces nosotros obligamos por lo menos 6 días obligatorios. Que el trabajador va a perder esos 6 días porque no lo vas a tomar porque no lo trabaja. Bueno, por eso que tome sus vacaciones obligatoriamente. Se puede decir, eso está en contra del trabajador, eso está en contra de los beneficios del trabajador. No, en favor del beneficio de la salud del trabajador, en favor de que puede un trabajador que tome vacaciones, que esté descansado, puede tener más posibilidades para la producción, para su productividad, para su trabajo, para sentirse humanamente disponible para el trabajo. Entonces, logramos muy pocas cosas. Ahora, hay un aspecto muy importante que se logró, que es el aspecto de carácter funcional administrativo de la justicia. Ahí sí hubo una enmienda importante, porque hoy día tenemos grandes problemas cuando un trabajador, por ejemplo, lo despiden. Y le compran los derechos. Le compran los derechos. Ese abogado. Por 3 pesos. Y ese abogado se hace de cuarto. Exactamente. Le da larga a ese procedimiento judicial y entonces afecta al trabajador, primeramente, porque si le tocan 100,000 pesos, se los compra por 25,000. Perdió el trabajador 75,000 pesos. Y por el otro lado, el sector empleador se ve afectado. Ha habido muchos casos de estos problemas del sector empleador afectado por algunos micros, pequeñas empresas han tenido que cerrar porque lo que tiene que darle ya no al trabajador, pues ya el trabajador vendió, al abogado es más que el capital que tienen las empresas. Entonces, ese es un problema que tenemos indudablemente que afecta. Y nosotros tenemos que reconocer que en las micro y las pequeñas empresas el problema de la cesantía es un gran problema. Y en el sector empleador tenemos que reconocer que para el sector medio, o sea, estamos hablando de los gerentes, etcétera, el dinero que tienen que aportarle a los gerentes y esos funcionarios a alto nivel es también un problema que nosotros tenemos que aceptarlo, que es una realidad que se da. Pero aún así nosotros entendemos que si en las grandes empresas no despiden al trabajador y el trabajador cumple con su trabajo, entonces el pago de la cesantía no es un problema, porque el problema es si usted despide al trabajador sin causa justificada. Ese es el problema de la cesantía. Pero tú, por ejemplo, tienes un empleado que te baja la productividad, tiene 10 años, pero ya te baja la productividad por un tema de edad, un tema de lo que fuere. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, eso es un problema que nosotros tenemos que admitir que hay un problema. Pero claro. Si baja la productividad y se comprueba la productividad en los renglones que tiene el Código de Trabajo, allí habría justificación. Hay una justificación para despido sin prestaciones. O sea que todo depende cómo el administrador, cómo el empresario con su equipo puede manejar todo esto de las prestaciones laborales en función de la productividad, en función de su capacidad para administrar. En las grandes empresas generalmente no hay mayores problemas,
porque ellos en su presupuesto anual hacen una programación pensando cuántos trabajadores van a despedir al año. Y no solamente eso, sino que en los pactos colectivos, en algunos pactos colectivos se ha logrado que, por ejemplo, 3 trabajadores al año pueden ser despedidos voluntariamente, o sea, pueden pedir su prestación e irse a la empresa, hasta 3 trabajadores, en algunos son 2 trabajadores, o sea que las grandes empresas cuando planifican no tienen problema, ellos colocan un capítulo para el desahucio, entonces no tienen problema en ese sentido. Donde están los mayores problemas en las microempresas que no tienen buena administración, que no tienen recursos suficientes y no hay una empresa bien administrada, que no dicen que todo lo que entre para comérselo de una vez, entonces no dejan ningún renglón en su presupuesto para las prestaciones. Y entonces sí tenemos que admitir que puede haber problemas. Don Gabriel, se nos fue el tiempo, usted tiene un compromiso. Bien, ¿cómo no? Y tenemos Se que lo agradezco. liberarlo, pero nosotros muy agradecidos. Para terminar, ¿cuál diría usted que fue el principal logro para los trabajadores en este nuevo proyecto de reforma del Código Laboral? Mantener la cesantía. Es el primer logro, más importante logro, es mantener la cesantía y llegar a una modificación del Código de Trabajo tripartito sin quitar la cesantía. El logro más importante para los trabajadores es mantener la cesantía en este nuevo Código de Trabajo. No se diga más por Top Latina.